Cataluña. Hay que recapitular como siempre, y esto, la crisis actual tiene su origen, por lo menos el origen más reciente, el pasado día 1 de este mes, cuando fue convocado un referendo por parte de la Generalitat, del gobierno regional catalán, para que los ciudadanos establecieran si quieren seguir formando parte de España o no. Ese referendo fue declarado inconstitucional o contra la ley por el Tribunal Constitucional Español y por supuesto rechazado por el presidente del gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, y fue convocado por Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat. Se dieron unos resultados según los cuales el 90% de los votantes, algo más de 2 millones, se decantaron por el sí, pero fue un referendo un poco dudoso, hubo incautación de algunas urnas, la Policía Nacional salió a las calles, hubo excesos policiales en algunos momentos, hubo personas heridas, y de ahí en adelante han venido ocurriendo varias cosas, y la última de las cuales tiene que ver con que se le ha dado un plazo al señor Puigdemont para que el jueves, a las 10 de la mañana hora de España, cambie de parecer y diga definitivamente, eso es lo que pretende Mariano Rajoy, que no va a declarar, que no va a seguir adelante con la declaratoria de independencia de Cataluña. Seguramente pasará lo contrario. ¿Qué ha pasado en los últimos minutos? Hace más o menos una hora el Tribunal Constitucional Español declaró nula la ley por la cual se convocó ese referendo del 1 de octubre. Esto es un poco complicado. Pero el segundo punto tiene que ver con algo que ocurrió ayer, y es que un juez en España envió a prisión, a la cárcel de Soto del Real, a 2 líderes cívicos de asociaciones catalanes independentistas. Uno es Jordi Cuixart, el otro es Jordi Sánchez, y además dijo que eran sospechosos del delito de sedición porque habían impedido que la Guardia Civil actuara en Barcelona el 20 de septiembre antes de que fuera convocado este referendo independentista. El señor Puigdemont ha dicho que es triste que en España haya vuelto a haber presos políticos. Atención a lo que estamos diciendo, presos políticos. ¿Son estos hombres un par de presos políticos? Bueno, yo creo que se puede decir que sí, porque en el fondo son, a pesar de que se les haya tratado como simples golpistas, son personas que han defendido una opción que es legítima en democracia, la puede uno compartir o no, que es apoyada por más o menos 2 millones de catalanes, no es ninguna tontería, no se puede encarcelar a 2 millones de catalanes. Y en el fondo lo que todo esto revela es que estamos viendo el fracaso colectivo del sistema político español a la hora de dar un cauce pacífico, democrático, de debate y de discusión y de negociación y de pacto a un problema que viene ya de lejos, ¿no? Evidentemente, si hay 2 presos en la cárcel, el problema lo tienen los presos, pero es que pueden venir más y podemos encontrarnos con el absurdo de que haya un presidente de un gobierno autónomo en la cárcel y unos parlamentarios y unos políticos y un director general de la policía. O sea, esto, el esperpento al que esto nos va a llevar no acaba más que de empezar y va a haber situaciones muy grotescas, ¿no? Hasta que no seamos capaces de afrontar el asunto con criterio político, con grandeza política y dando cauce a un fenómeno que es muy extendido en Cataluña. No es una locura de 4 personas, es un fenómeno extendido y hay que darle una solución de tipo política. No es un problema legal, evidentemente que es ilegal, muchas de las cosas que han hecho eran ilegales porque no había cauces legales, y tampoco es un problema de orden público, siendo el orden público una cuestión muy importante en una democracia, ¿no? ¿Y cómo se puede dar solución a ese tema? Porque dice usted que habría que dar una solución política, pero ¿cuál sería? Bueno, yo creo que cuando en una democracia te encuentras con que tus propios números o los números del adversario no son ni abrumadores ni ridículos, como es el caso, que más o menos la mitad quiere una cosa y más o menos la mitad quiere otra, lo verifiquemos en un referéndum ilegal o en las encuestas, lo que se impone es pactar. No tenemos más remedio que pactar, que buscar una situación intermedia, que iniciar un proceso que lógicamente dará lugar a cesiones mutuas, sin esos dogmatismos de que hay ciertas cosas que no se puede discutir, ¿no? Pues si hay ciertas cosas que no se puede discutir, para mí las cosas que no se pueden discutir son la vida de la gente, son el respeto a las personas, son los derechos democráticos de participación y de expresión. Eso es lo que no se discute. Pero ¿por qué no vamos a discutir acerca de la forma del Estado? Evidentemente se puede discutir, se ha podido discutir en Gran Bretaña, se puede discutir en España. Y habrá que tarde o temprano
pero yo creo que esto va a tardar bastante, habrá que abrir ese proceso de negociación y de pacto. Juan Carlos Hidalgo. Sí, para determinar si hay presos políticos yo creo que hay que ver varios factores. Primero que todo el crimen que se les achaca, que es el de sedición. La RAE define la sedición como un alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión. Entonces aquí supuestamente hubo un esfuerzo de estos dos señores por impedir el trabajo de la Guardia Civil en un día determinado cuando hubo manifestaciones. Habría que ver si el tema de la sedición aplica efectivamente a esto, en lugar de una cuestión como desorden público o algún otro crimen menor. Sedición es una palabra bastante fuerte, es un crimen bastante fuerte. Lo segundo es la naturaleza del órgano que determina el arresto de estos señores. Fue un tribunal, no fue un órgano político. La justicia. Sin embargo, bueno, en Venezuela también Leopoldo López fue condenado por un órgano judicial, y hubo un juicio y con defensa y supuesto debido proceso. Eso no quiere decir que necesariamente simplemente porque un poder judicial es el que ordena el arresto de dos personas no sean presos políticos. En este caso hay que determinar entonces qué tan íntegras son las cortes españoles en este tipo de materia. Es una discusión que podemos tener al respecto. Lo cierto es que me parece desproporcionado el arresto sin posibilidad de fianza. Recordemos que el arresto preventivo, porque estos señores no han sido condenados de ningún crimen todavía, el arresto preventivo es una medida extraordinaria que se debe ejecutar únicamente en casos de que las personas sean muy violentas, de que exista la posibilidad de que escapen del país riesgo de fuga, o de que interfieran con la investigación y que obstruyen la justicia. Yo creo que en este caso estos señores no estaban bajo esos supuestos. Así que me parece desproporcionado y sí, efectivamente se presta entonces para que podamos tener una conversación de que estos señores pueden ser efectivamente presos políticos. María Luisa Rosal. Yo creo que sin ser experta en el tema, para responder esa pregunta hay que entender que es cierto que se actuó fuera al margen de la ley, que el referéndum fue inconstitucional. Todo el aspecto legal creo que está claro para mucha gente, pero también hay que entender que en democracia se permite y se debe permitir la protesta, que el derecho a manifestarse, a movilizarse, a expresarse libremente en democracia es un derecho que está consagrado, entiendo, también en la Constitución española. Entonces, es cierto, son presos políticos, pero son presos políticos dentro del margen y la legalidad que les permite la Constitución y las normas en España. Lo que es lamentable y lo que es triste es que este episodio lo que hace es que profundiza mucho más la posibilidad de un acercamiento o de un diálogo o de una mediación dentro de España, bajo las leyes españolas, con actores españoles y no con una institución europea o supranacional, para que ambas partes puedan llegar a un acuerdo o a una posibilidad de diálogo. Al contrario, después de eso van a venir más movilizaciones y probablemente van a venir más presos y mucha más radicalización de ambos lados. Es una lástima que esta era la oportunidad probablemente para el gobierno español de escuchar y atender las peticiones que, aunque se hayan llevado por un cauce, como repito, inconstitucional, al margen de la ley, podrían haber entrado en un terreno mucho más legal y mucho más de diálogo. Pepe López Zamora. Sí, yo creo que coincido en lo general. La única duda podría ser si es un caso de politización de la justicia o judicialización de la política, ¿no? Porque no queda claro, no es la primera vez que estos líderes convocan a manifestaciones, no es la primera vez que hay un llamado a defender la causa en la que creen, ¿no? Sea o no tipificada como ilegal bajo los marcos constitucionales de España. Entonces no queda clara cuál es la línea que aparentemente se cruza, donde un simple acto de desobediencia civil, ¿no?, perfectamente legítimo y amparado por la ley, se convierte en un acto de sedición. Entonces, cuando ves la narrativa de lo que ha ocurrido, ¿no?, claramente hay una respuesta institucional del Estado español que es no aceptar nada de lo que tenga que ver con esta gesta independentista de Cataluña, ¿no? Y es triste porque de alguna manera habíamos hablado de la pequeña ventana que se abría cuando el señor Rajoy menciona la posibilidad de una reforma constitucional, que representa probablemente una de las mejores alternativas dentro de la vía legal de darle causa a esas reclamaciones, justas o injustas, representativas o no de las provincias autonómicas. ¿De qué manera construyes un diálogo político que permita tomar en cuenta las posiciones de las distintas partes para construir un nuevo andamiaje institucional y legal que le dé un cauce constitucional a lo que son un reclamo, con verdaderamente referendos que sean verificables, transparentes, bajo las normas tradicionales de la democracia, y que permite determinar si efectivamente existe o no existe un ánimo por la independencia de Cataluña?
lamentablemente, cuando ves este tipo de acciones que pudieran o no ser concertadas, pudieran simplemente ser una expresión de la institucionalidad española, pues ves que ese camino cada vez está mucho más complicado.